Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Capítulo 11. Lo que sí deben aprender. Tu actitud y no tu aptitud determinará tu altitud. Cita de Zig Ziglar. Hace poquito vi una caricatura que me dio mucha risa. Está una persona pidiendo empleo en una oficina y la mujer que lo está entrevistando le pregunta: Bien, veo en tu currículum que tienes muchos certificados y muchos estudios, pero en concreto, ¿cuáles son tus habilidades? Y el señor le contesta: exámenes, sé pasar exámenes. Existen habilidades más útiles que saber pasar exámenes. Si consideramos que existe todo un universo de conocimiento y que una vida no sería suficiente para aprender y conocer todo lo que hasta hoy se sabe o se ha descubierto, ¿cómo entonces podemos elegir de todo ese mar de conocimientos qué es lo que los niños deben aprender? El conocimiento en sí mismo no es tan importante como las habilidades que nos ayudan a aprovecharlos. Saber realizar ecuaciones de tercer grado, o conocer todas las clasificaciones del reino animal y vegetal, o saber de memoria los datos, fechas y nombres de la historia universal, no sirve de nada si no sabemos qué hacer con esos conocimientos ni cómo emplearlos adecuadamente. Los conocimientos pueden adquirirse en cualquier momento, pero las habilidades que nos permiten encontrarlos, adquirirlos, procesarlos y emplearlos adecuadamente no se encuentran en Google. Esas habilidades se aprenden viviendo la vida real, aprendiendo del ejemplo de otros, resolviendo problemas reales, reflexionando profundamente en nuestras experiencias y equivocándonos y volviendo a intentar una y otra vez. Como papás, es nuestra responsabilidad y privilegio equipar a nuestros hijos con estas habilidades. Gestionar el tiempo, servir a otros, ser eficiente, diligente, saber negociar, saber dirigir, ser persuasivo, tener empatía, hacer las cosas con excelencia, son solo algunos ejemplos de las destrezas que nos acercarán más a la materialización de nuestros sueños, y la infancia y la juventud son épocas de la vida que pueden aprovecharse para desarrollar estas destrezas al máximo. Elegir cuáles son las habilidades más importantes a desarrollar es decisión de cada padre. Tú debes sentarte a pensar cómo quieres que tu hijo esté equipado para enfrentarse al mundo y entonces escoger cuidadosamente todo el instrumental que requiere. A continuación, te comparto cuáles son las habilidades que mi esposo y yo consideramos más importante que nuestros hijos desarrollen, y por lo tanto, las que ocupan la prioridad de nuestros esfuerzos como padres y educadores. Número 1. La habilidad de ser autodidactas. El autoaprendizaje es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de forma consciente e intencionada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o la meta deseados. Esta autonomía debe ser resultado de que somos capaces de pensar por nosotros mismos. Cuando tú tienes un sueño, una visión, entonces te conviertes en el capitán del barco. Tú vas decidiendo de qué recursos quieres echar mano para llegar hasta ese horizonte que tus ojos ven. Una vez que hemos entendido que nosotros somos los únicos responsables de nuestra propia educación, nos será más fácil ayudarles a nuestros hijos a que asuman la responsabilidad de su educación también. Independientemente de que hayamos decidido enviarlos a la escuela o no, uno de los grandes regalos que podemos darles a nuestros hijos es que logren no ser dependientes de nadie, ni de nosotros, lo más pronto posible. El hogar es donde puedes comenzar a formar esos hábitos. En todas las actividades que realices,
enfócate en habilidades y destrezas, no en conocimientos ni datos. Es más valioso haber encontrado uno mismo la respuesta a la pregunta ¿de qué está hecha el agua? Que el hecho de saber que su composición química es H2O. Es más valioso saber calcular cuántas pizzas necesitaremos para los 10 amiguitos que vendrán a la fiesta que saber de memoria las tablas de multiplicar. Es más valioso saber redactar una carta correctamente que recitar las reglas de ortografía. Enséñalos a pescar en vez de darles los pescados. Número 2. La habilidad de tener un pensamiento crítico y hacer buen uso del lenguaje. En su libro The Art of Public Speaking, que significa el arte de hablar en público, Stephen Lucas explica: ¿qué es el pensamiento crítico? Hasta cierto punto es un asunto de lógica, de ser capaz de localizar las debilidades en los argumentos de otros y evitarlos en los tuyos. También incluye destrezas relacionadas como distinguir un hecho de una opinión, juzgar la credibilidad de una declaración y evaluar la solidez de la evidencia. En el sentido más amplio, el pensamiento crítico es el pensamiento enfocado, organizado, la habilidad de ver claramente las relaciones entre ideas. Se ha dicho que hay muy pocas ideas nuevas en el mundo, solamente hay ideas reorganizadas. Los más grandes pensadores, científicos e inventores, por lo general, han tomado información que estaba a su alcance y la han reunido para producir nuevos entendimientos. Esto también es pensamiento crítico. Fin de la cita. En pocas palabras, yo entiendo el pensamiento crítico como la habilidad de analizar todos los elementos de un problema y poder resolverlo. Ser capaz de explicar tus argumentos con claridad, tener una mente abierta para descubrir nuevas verdades y reconocer los errores propios, analizar cuidadosamente un producto y saber hacer la mejor compra, hacerse preguntas e investigar en vez de aceptar lo que otros dicen como un hecho irrefutable, entresacar los puntos principales de un discurso y encontrar lo verdadero y lo falso, escuchar con atención y tener la habilidad de identificar las ideas principales y no distraerse o confundirse con los detalles o las ideas periféricas, comunicar un mensaje con elocuencia y ser persuasivo. Todos estos son ejemplos de un pensamiento crítico. Un pensador crítico es tenaz, agudo y penetrante, pero además de eso mantiene una postura abierta y razonable. Fortalece la habilidad de pensamiento crítico en tus hijos, escuchando sus preguntas atentamente y motivándolos a que ellos traten de encontrar sus respuestas, preguntándoles cuáles son las partes principales del cuento que acaban de leer o de la película que acaban de ver, animándolos a que vayan perfeccionando su uso del lenguaje oral y escrito para comunicar sus mensajes con precisión, pidiéndoles que escuchen con atención y que mantengan su enfoque en las ideas principales de cualquier mensaje, no diciéndoles lo que tienen que hacer, sino enfocándolos hacia los elementos de cualquier problema, ayudándolos a que lleguen a una conclusión lógica usando su pensamiento. Número 3. La habilidad de ser disciplinados y constantes. Hace unos días platicaba con una persona. Le contaba que todas las mañanas, mientras que estoy disfrutando de un momento de mucha tranquilidad, tomando mi café y escribiendo en mi cama, todavía en pijama, soy testigo del drama matutino de ir a la escuela de mis vecinos. Las mamás gritando para apurar a los niños, los papás tocando el claxon del carro desesperados porque ya es tarde, y los niños corriendo tratando de no olvidarse de su mochila, su suéter, su refrigerio, la tarea. Volteo a ver a mis hijos que todavía duermen, suspiro profundo y agradezco la fortuna de no tener que vivir bajo el estrés diario de las prisas, el tráfico, las tareas, los uniformes, el distanciamiento familiar, el desequilibrio alimenticio y todos los perjuicios que conlleva vivir bajo el régimen del sistema escolarizado. Ella me preguntaba si no me da temor el hecho de que mis hijos no estén preparados para enfrentarse a situaciones de mucho estrés o que no tengan la capacidad para ser disciplinados y constantes en el futuro, ya que no tienen ninguna obligación que los adiestre ahora
o que les exija cumplir con actividades aun cuando no les gusten. La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que ser disciplinado y constante es sinónimo de vivir bajo un sistema obligatorio y estandarizado que nos exige cumplir con deberes desagradables. Pero yo no lo creo así. ¿Qué pasaría con los niños si de repente las escuelas desaparecieran? ¿Buscarían levantarse temprano para vestirse y ponerse a estudiar por voluntad propia? ¿Continuarían viviendo bajo un horario estricto sin que nadie estuviera detrás de ellos? ¿Seguirían haciendo tareas por el puro gusto de repasar lo que han aprendido? Probablemente algunos niños sí, pero estoy segura de que serían la gran minoría. Entonces, ¿dónde están los hábitos que supuestamente la escuela les enseñó? ¿Dónde quedó esa disciplina y constancia que tanto se enfatizó? Y eso no es lo peor. ¿Qué sucederá cuando esos niños crezcan? ¿Realmente serán constantes en todo lo que se propongan? ¿Realizarán todas sus actividades con excelencia y esmero? ¿Producirán un trabajo de alta calidad? ¿Mostrarán diligencia en todo lo que desarrollen? Pienso que no, porque en la mayoría de los casos, todas esas obligaciones se realizaron como meras imposiciones, de mala gana incluso, deseando encontrarse en cualquier otro lugar, jamás convencidos de que eran parte de su desarrollo integral. Fue como haber hecho una torre de arena con un contenedor. Mientras que estaba el contenedor que daba forma y estructura, la arena se mantenía en su lugar. Pero en cuanto se retira el contenedor, la arena se desmorona, porque es un elemento sin solidez. Y en el caso de estar acostumbrados a hacer tareas desagradables para ser capaces de hacer lo que no nos gusta en el futuro, ¿de verdad creemos que una vida cargada de obligaciones y restricciones sin sentido justifica un solo momento de tomar la decisión de hacer algo desagradable que es realmente necesario? Yo creo que no. En el momento que verdaderamente existe la necesidad de hacer algo que no es tan agradable, el niño está tan hastiado de ser oprimido y limitado que no ve la diferencia de lo verdaderamente necesario a aquellas demandas simplemente rutinarias. Él es rebelde a todas por igual, o sumiso a todo sin entender por qué. ¿Estamos trabajando en la solidez del carácter de nuestros hijos? ¿O solamente estamos moldeando su apariencia con sistemas externos? Por supuesto que debemos inculcarles a nuestros hijos hábitos de limpieza, de orden, de constancia, de diligencia, de templanza, pero no externamente, sino internamente. Que ellos entiendan perfectamente cuál es el beneficio directo de esos hábitos y que sean capaces de observarlos incluso cuando no esté nadie allí para picarles las costillas. Que mis hijos se levanten y se vistan por su propia iniciativa, que doblen su pijama, que recojan sus juguetes, que voluntariamente ayuden en las labores domésticas, es mucho más valioso que si hubieran cumplido rigurosamente con las demandas de un sistema durante años de su vida. Me hace tener la certeza de que esos actos surgen de su interior, no de imposiciones externas, y de que en la misma forma que han entendido el beneficio de esas acciones tan sencillas y básicas como andar con ropa, ver su cuarto recogido y ser útiles en casa, también buscarán el beneficio de realizar otras actividades importantes en su vida y las realizarán sin problema, ya que entienden la razón de hacerlo. Si dirigimos nuestros esfuerzos a trabajar en la solidez de una estructura interna, ellos gozarán de tener una fuente inagotable de donde surgirá la motivación para realizar cualquier actividad. No necesitarán ningún estímulo externo ni que nadie los programe para hacerlo, ya que de forma natural nacerá desde su interior. Número 4. La habilidad de vivir en conexión con uno mismo. Por otro lado, ser conscientes de las necesidades y los ritmos naturales de los niños no es lo mismo que ser indisciplinados o inconstantes. Tú como papá o mamá sabes exactamente qué necesita tu hijo en cada momento y cuáles son sus ritmos, por lo que también puedes saber hasta dónde deberías exigir más o hasta dónde solo debes animar o inspirar
y hasta dónde solo necesitas abrazar. El objetivo es formar una estructura interna sólida y obviamente esa estructura no puede ser la misma en toda persona, por lo que cargar con obligaciones estandarizadas sin objetivos claros no tiene ningún sentido. Esa conciencia por nuestra parte hacia las necesidades y ritmos naturales de los niños también promueve que ellos desarrollen una conciencia por sí mismos, que tú respetes sus ritmos naturales de sueño, de comida, de actividad y que les ayudes a observarse a sí mismos, a darle a su cuerpo lo que necesita, fortalece la conexión consigo mismos en vez de debilitarla o perderla. Esa conexión es la que facilitará luego la habilidad de autorregularse en todas las áreas de su vida y de administrar correctamente sus emociones. Ayúdales a tus hijos a conocerse a sí mismos, a ser conscientes de sus áreas fuertes y de sus áreas débiles, y que sepan cómo usarlas de la mejor manera para beneficio propio y de otros. Número 5. La habilidad de actuar en libertad. Actualmente percibo que existe una aversión hacia el concepto de obedecer o seguir instrucciones. Muchos padres incluso se sienten orgullosos de estar educando a sus hijos para no obedecer. Con ello se refieren a que no quieren criar hijos conformistas y mediocres que se someten al sistema, sino personas que puedan pensar por sí mismas y tomar sus propias decisiones. Es lógico pensar así cuando consideramos los estilos de crianza de las generaciones pasadas. Los papás de antes deseaban formar gente de bien y creían en los beneficios de una disciplina rígida, por lo que se empeñaban en inculcar buenos hábitos quebrantando la voluntad de sus hijos para someterlos por la fuerza. Esos hijos crecieron muy conscientes de que romper las normas tenía un alto costo, y solo los muy intrépidos osaban desafiarlas. Estaban muy alertas para vigilar que nadie estuviera observando si querían realizar un acto indebido, pero en presencia de sus mayores siempre presentaban la mejor cara. Cumplían su deber por temor al castigo, aun cuando no entendieran la lógica de hacerlo. Cuando crecieron y sus papás no pudieron controlarlos más, muchos le dieron rienda suelta a su rebeldía, inflamada por años de represión y hostilidad. Generaciones criadas bajo este modelo han provocado que, afortunadamente, las corrientes modernas de crianza estén motivando a los padres a enfatizar la empatía, el respeto, el apego, la satisfacción de necesidades, la delicadeza y la motivación a la toma de decisiones propias en la crianza de sus hijos. Y aunque a mí me parece que este despertar trae consigo grandes beneficios para nuestras sociedades, también veo que esta nueva tendencia puede llevarnos al desequilibrio si perdemos de vista nuestro objetivo y nos dejamos inclinar hacia el extremo. Es bueno educar a nuestros hijos para que sepan bien lo que quieren y sepan expresarlo con asertividad, que sepan defender sus derechos, que no se dejen oprimir por nadie, que no sean esclavos del sistema, etc. Pero esa mentalidad, traducida a acciones cotidianas, ¿en qué tipo de personas los está convirtiendo? ¿Son personas que se abren puertas con otros? ¿O son personitas altaneras que creen merecerlo todo? ¿Son personas capaces de identificar las normas invisibles de la sociedad? ¿O tienen una imagen distorsionada de sí mismos y de su lugar dentro de ella? ¿Son capaces de reconocer sus propias responsabilidades y cumplir con ellas sin que nadie les diga que lo hagan? ¿Son personas que consideran a quienes les rodean antes de tomar una decisión? ¿O creen poseer siempre la razón, no saben recibir un consejo de nadie y deciden hacer las cosas siempre a su manera? Pienso que muchas veces la confusión radica en los conceptos. El concepto de obediencia choca con los ideales de muchas personas, debido a su connotación de comprometer tu autonomía, la libertad de tomar tus propias decisiones y de someterte ciegamente a los deseos de alguien que se supone es superior a ti. Pero el otro extremo es la anarquía total,
en donde no existen normas explícitas o implícitas ni consecuencias para los actos realizados y donde lo único que cuenta para tomar decisiones son los impulsos naturales. Para mí, ninguno de estos extremos es sano, y creo que una perspectiva más equilibrada se encontraría en algún punto en medio de los dos. Entonces, ya no estaríamos hablando de obediencia ni de anarquía, sino de libertad. No cualquiera puede ser libre, ya que para tener la facultad natural de obrar de una manera o de otra, es necesario ser responsable de los actos propios. Sin responsabilidad, no hay libertad. Cuando eres libre, no niegas la existencia de reglas, sino que tomas la responsabilidad de conocerlas y entender su lógica. Y hecho esto, deliberada y conscientemente decides obedecerlas o no obedecerlas y asumes las consecuencias de tus actos. Un niño que ha aprendido a vivir en libertad entiende cuáles son sus responsabilidades como miembro de una familia. Sabe cooperar aportando sus habilidades por el bien común. Analiza las instrucciones que se le dan y si tiene una mejor propuesta, es capaz de hacerla con respeto y deferencia. No espera que se le dé todo en la mano, sino que él asume su responsabilidad y busca soluciones creativas para alcanzar lo que desea. Es empático con las necesidades de quienes le rodean y busca ayudarles. Está dispuesto a cooperar con quien esté en autoridad, no obedeciendo ciegamente, sino que, haciendo uso de su pensamiento crítico, entiende la razón detrás de la orden y responsablemente asume las consecuencias de la elección que decida tomar, obedecer o desobedecer. Número 6. La habilidad de relacionarse adecuadamente con otros. Algunos papás creen que tener a los niños en la casa es tenerlos recluidos, ajenos al mundo real, por lo que prefieren enviarlos a la guardería o a la escuela desde pequeños para no privarlos de que aprendan a socializar. Pero, ¿qué entendemos entonces por socializar? Algunos quizás esperan ver a sus hijos llenos de amiguitos que vienen a invitarlos a jugar o que tengan la facilidad y la apertura de hablar con cualquier persona que se encuentren en la calle, o tal vez que tengan la valentía de hablar en frente de una audiencia. Algunos incluso puede que piensen que socializar significa tener experiencias desagradables o dolorosas con otras personas. Como lo decía en un principio, yo pienso que cuando hablamos de socializar, en realidad a lo que nos referimos es a convivir. Convivir significa vivir en compañía de otro u otros. Y para ese fin, darles la oportunidad a los niños de que se relacionen con muchos otros niños de su edad sí resulta útil. Sin embargo, según el diccionario, socializar significa promover las condiciones sociales que favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. Y yo creo que para lograr ese fin, lo que hace falta no es convivir con otros, sino tener una estrategia. Cuando tienes una estrategia, tú sabes exactamente lo que quieres que tu hijo desarrolle en su persona y así puedes elegir con mayor precisión las actividades que quieres que realicen y en las que quieres que se involucren. Para ello, primero debes contestarte preguntas como ¿qué significa socializar para mí? ¿Qué destrezas espero que mis hijos adquieran cuando se relacionan con otras personas? ¿Por qué quiero que convivan con otros? Y luego, también puedes imaginarte algunos escenarios y pensar cómo esperas que tu hijo reaccione en ellos. A veces las mamás somos ambiguas y solo les decimos a los niños, pórtense bien, sean amables, no se peleen, pero no damos explicaciones precisas para que entiendan con claridad qué se espera de ellos o de qué herramientas pueden echar mano cuando se encuentran en tal o cual situación. Es importante que te tomes el tiempo de decidir cómo esperas que tu hijo resuelvan los conflictos en distintos escenarios. Por ejemplo, cuando un niño agrede a tu hijo, ¿cómo esperas que él reaccione? Cuando tu hijo agrede a otro niño, ¿qué esperas que haga a continuación? Cuando tus hijos se pelean entre ellos, ¿cómo esperas que lo solucionen? Cuando hay niños más pequeños que él, ¿qué trato esperas que les dé? ¿Le has dicho todo esto a tu hijo?
Para mí, socializar significa adquirir destrezas sociales. Entre ellas puedo mencionar saber comunicarse efectivamente con otros, resolver conflictos civilizadamente, saber trabajar en equipo, considerar las opiniones de los demás, pedir perdón, ayudar a los más débiles, aportar sus habilidades para un bien común, etc. Y si observamos bien, las destrezas de socialización en realidad se adquieren en casa, aprendiendo a relacionarnos con las personas que mejor nos conocen día con día. Esos 20 pleitos diarios entre hermanos son el material perfecto para practicarlas, ya que si logran dominarlas allí adentro, será muy fácil hacerlo afuera. Obviamente, es necesario que estemos presentes y muy cercanos para conocer el trasfondo de cada situación, la personalidad de cada niño y para ayudarles a saber qué técnicas escoger para cada inconformidad. Mostrar empatía, negociar, delegar, persuadir, tomar turnos, buscar soluciones, ceder, callar, ver por los débiles, cooperar con los líderes, compartir, pedir perdón, etc. Nuestras habilidades sociales como padres al lidiar con cada conflicto día con día es lo que realmente les está enseñando a nuestros hijos cómo socializar con otros. Poco a poco, y a medida que van mejorando sus destrezas sociales, es muy probable que también queramos que salgan a practicarlas con otras personas fuera del círculo familiar. Y una vez más, el tener una estrategia marcará la diferencia entre avanzar en su desarrollo integral o simplemente pasar un buen rato. Cuando tú tienes el control, tú puedes decidir en qué situaciones, con qué personas y en qué momentos es mejor que tu hijo se relacione con otros. De esta manera, te aseguras de que cada experiencia cumpla eficazmente su objetivo, que es el de brindarle las destrezas necesarias para saber cómo vivir en sociedad en el mundo real. Número 7. La habilidad más importante, saber vivir. Volviendo al ejemplo del primer capítulo, donde conté de los alumnos de mi esposo que no supieron qué contestarle cuando les preguntó qué harían si sus padres de repente ya no estuvieran, ahora yo me hago esa pregunta a mí misma en cuanto a mis hijos. Si de repente mi marido y yo ya no estuviéramos aquí, ¿qué pasaría con ellos? ¿La manera en que están siendo criados les abre o les cierra puertas con otras personas? ¿Qué serían capaces de hacer por sí solos? ¿De qué manera enfrentarían la vida sin mí? Tú también puedes tomarte unos minutos para hacerte las mismas preguntas y reflexionar. Sé que son duras y difíciles de contestar, pero nos ayudan a ubicarnos en la misión más importante que tenemos como padres: enseñar a nuestros hijos a vivir la vida. Daniel Socko, un experto en marketing por Internet, aconseja: tu negocio debe seguir funcionando sin ti. Aunque esta frase se refiere a un contexto de negocios, creo que es muy aplicable a la crianza también. Debes criar a tus hijos de modo que tú no seas indispensable. Enséñalos a vivir y a que sean capaces de hacerlo bien, incluso sin ti. El día más grande en tu vida y en la mía será aquel cuando tomemos total responsabilidad por nuestras actitudes. Ese será el día en que realmente habremos crecido. Cita de John C. Maxwell. Conclusión. El mundo que vemos que parece tan demente es el resultado de un sistema de creencia que no está funcionando. Para percibir el mundo de una forma diferente, debemos estar dispuestos a cambiar nuestro sistema de creencia, dejar que el pasado se esfume, extender nuestro sentido del ahora y disolver el temor en nuestra mente. Cita de William James. Transformar el paradigma educativo es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. Es difícil cambiar el rumbo de la historia tratando de cambiar el pensamiento de miles de personas, pero no lo es tanto si comenzamos cambiando nuestra forma de pensar nosotros mismos y poco a poco comenzamos a influir en nuestro círculo más inmediato,
nuestra familia. Para que se dé ese cambio, primero es necesario ser conscientes de que la dependencia es el daño más nocivo de la escolarización. Debemos dejar de creer que la escolaridad es el camino que también es el destino en sí mismo. Debemos dejar atrás la idea de que sin escuela, la educación no sería posible. Si deseamos preparar adecuadamente a nuestros hijos para las demandas de esta era, no podemos seguir usando los mismos sistemas creados hace casi 200 años. Educar sin escuela no es un concepto nuevo. La práctica antigua de que los padres se hicieran cargo de la educación de sus propios hijos fue traída a la modernidad por pensadores como Ivan Illich y John Holt, y aunque muy poco conocida, es una alternativa viable que está al alcance de tus manos. Dejar atrás el paradigma que hemos creído verdadero a lo largo de nuestra vida no es fácil. Aceptar la idea de que podemos ser libres implica aceptar que también debemos ser responsables. La libertad no depende de las circunstancias que nos rodean ni de nuestro estado físico. La libertad es una decisión consciente, un estado mental. Desescolarizar tu mente significa independizarte de las ideas de otro para tener la libertad de pensar las tuyas y tomar tus propias decisiones. Es entender que solo tú eres el único encargado de tu propio éxito y bienestar en la vida, por lo que eres capaz de hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlos. El objetivo no es dejar la escuela, sino que asumas tu responsabilidad como padre. Para asumirla, necesitas reconocer el gran privilegio que tienes en tus manos al ser padre, estar dispuesto a complementarte con tu pareja, vivir por encima de tus circunstancias, confiar en tu propia intuición y ser congruente con tu propio estilo de crianza. Cada familia vive sus propias circunstancias y también debe encontrar su propia ruta en el proceso de construir su proyecto de vida y hacerlo realidad. Sin embargo, sea que hayas decidido escolarizar o desescolarizar, es necesario que te detengas a meditar y que definas cuál es el rumbo que deseas tomar para la educación de tus hijos. Necesitas tener un objetivo específico, que es lo que te brindará estabilidad en medio de cualquier circunstancia y te proporcionará la orientación cuando sea momento de tomar decisiones importantes. Después, podrás cimentar los dos pilares fundamentales que le darán solidez y resistencia a todo lo que quieras construir después: la conexión y la identidad. Cuando existe una fuerte conexión, primeramente en pareja, entre padres e hijos y finalmente entre hermanos también, esa familia es prácticamente indestructible. Esa base sólida les permite avanzar y atravesar por crisis fuertes sin que sus lazos se debiliten, sino más bien haciéndose cada vez más fuertes. La conexión es la base de todo lo que quieras construir encima. Sin conexión, no tienes nada. Con conexión, lo tienes todo. Y por otro lado, una identidad bien definida es lo que le da sentido a la vida de una persona. Tu identidad se crea a partir de cómo te ves tú, de lo que tú crees que eres. Todos nos comportamos de acuerdo con nuestra naturaleza y con lo que creemos que somos. Sea que esas ideas nazcan de lo que tú mismo piensas o de lo que otros piensan o dicen, tú puedes definir tu identidad cuando en tu interior aceptas ideas acerca de ti. Ninguna circunstancia ni ninguna persona puede definir tu identidad sin tu consentimiento. Solo lo que tú creas acerca de ti mismo es lo que define tu identidad. Descubrir nuestra identidad nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia de nuestra vida y su propósito en esta tierra, lo que nos prepara para después ayudar a nuestros hijos a definir la suya. En mi opinión, esta es la meta más importante que debemos tener como padres, mucho más que ayudarlos a terminar la escuela o llegar a la universidad. Tener una identidad bien definida primero nosotros y después ayudarles a ellos a hacer lo mismo. Sea que hayas decidido desescolarizar o continuar enviando a tus hijos a la escuela, ambas formas siguen siendo solamente caminos que deben llevarte al mismo fin:
confeccionar una educación a la medida exacta de cada uno de tus pequeños. En el caso de que hayas decidido dejar la escuela para regresar a casa, es necesario pasar por un periodo de reconexión en todos los sentidos. Reconexión de las relaciones entre ustedes, pero también reconexión de cada individuo consigo mismo. Es importante dar tiempo para que cada uno recupere la sensibilidad a su propia intuición, a su voz interna, a sus propios anhelos e intereses, a sus ritmos naturales. Permitan que la creatividad renazca de forma natural. Es difícil deshacernos de los paradigmas y de la inercia que nos empujan a querer decidir lo que tienen que aprender, en qué momento y de qué maneras. Pero la única forma de contrarrestar la mentalidad de dependencia es ejercitando nuestra propia intuición. Y para darles la libertad a nuestros niños de que ejerciten la suya, es necesaria una dosis considerable de confianza. Por otro lado, la dinámica cotidiana no tiene por qué ser una gran roca que nos aplaste continuamente, sino un ciclo dinámico y lleno de energía que nos lleve un pasito adelante cada día en nuestro objetivo final, que es el que nuestros hijos descubran su identidad, que sean capaces de asumir su propia responsabilidad en cada área de su vida y que puedan integrarse a la sociedad adecuadamente. Todo comienza con la actitud de los padres. La forma como te ves a ti mismo y lo que piensas acerca de la función que estás realizando en este momento de tu vida es determinante en tu actitud diaria. La actitud que tú muestres determinará la calidad de la atmósfera familiar. En cuanto a los materiales, existe una variedad casi infinita de recursos de los cuales podemos echar mano. Cada familia debe explorar para saber qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades particulares. Pero en mi opinión, nuestra función más importante como padres es la de inspirar. Si los niños tienen un objetivo y se sienten inspirados, pueden lograr lo que ellos quieran por el resto de su vida. Por último, el conocimiento en sí mismo no es tan importante como las habilidades que nos ayudan a aprovecharlos. Elegir cuáles son las habilidades más importantes a desarrollar es decisión de cada padre. Tú debes sentarte a pensar cómo quieres que tu hijo esté equipado para enfrentarse al mundo y entonces escoger cuidadosamente todo el instrumental que requiere. La habilidad más importante es que sepan vivir la vida incluso sin ti. Enséñalos a vivir y a que sean capaces de hacerlo bien incluso sin ti. Hasta aquí he llegado a mi meta. Durante meses y años me he mantenido constante en mi meta. Organizar mis ideas, escribirlas, no quedarme callada, sabiendo que lo que he aprendido hasta hoy puede ser la respuesta que otros padres estén buscando y puede representar un cambio significativo en sus vidas, tal y como sucedió en la mía. Finalmente, hoy llego hasta ese punto sintiendo una profunda satisfacción de haber dicho todo lo que deseaba decir y de habértelo dicho a ti, justo a ti. Estoy tranquila y contenta porque no he ignorado mis impulsos internos que me movían a escribir y a no quedarme callada. He puesto en tus manos el mensaje que me ha liberado a mí y a toda mi familia, y ahora descanso sabiendo que he cumplido con mi parte. He puesto mi pequeño granito de arena que puede marcar una gran diferencia en nuestro mundo. Pero el resto ya no me corresponde a mí. Ahora la responsabilidad es tuya. Es tu responsabilidad ser consciente del gran privilegio que tienes de ser la persona más cercana a tus hijos y de ser tú quien tome las decisiones respecto a su educación. ¿Estás dispuesto a asumirla? El precio de la grandeza es la responsabilidad. Cita de Winston Churchill. Priscila Salazar.